Durante 1000 años, nuestros antepasados sobrevivieron sin electricidad, aislamiento o sistemas de calefacción modernos. No se limitaron a soportarlo. Desarrollaron sofisticados métodos de supervivencia que los modernos artesanos y preparacionistas del campo han olvidado en gran medida. Hoy descubrimos 15 ingeniosas técnicas medievales que mantuvieron con vida a comunidades enteras durante los inviernos más duros y las condiciones brutales. Estas no son habilidades primitivas. Son soluciones sofisticadas, refinadas a lo largo de siglos de prueba y error. Desde hogares centrales que superaban a las chimeneas modernas hasta cortavientos que podrían salvarle la vida en la naturaleza. Desde hornos de tierra que cocinaban comidas perfectas sin combustible hasta aplicaciones de grasa animal que superan a los materiales sintéticos modernos. Hornos de tierra y cocciones de barro. Hoy en día, cocinar significa girar una perilla o presionar un botón. Pero para los aldeanos medievales, especialmente en zonas rurales o nómadas, cocinar significaba crear las condiciones para el calor, el aislamiento y el tiempo. Una de sus técnicas más inteligentes, que todavía se utiliza hoy en día en los círculos de bushcraft y supervivencia, es el horno de tierra. Un horno de tierra es exactamente lo que parece, un agujero en el suelo que se convierte en un horno completamente funcional. El proceso comenzó cavando un hoyo, revistiéndolo con piedras y encendiendo un fuego en su interior. Después de varias horas, las piedras se calentaron intensamente. Suficientemente caliente para cocinar a fuego lento carne, raíces, granos o panés planos tipo pan. Una vez que el fuego se había reducido a brasas, la comida se envolvía en capas de hojas, corteza o tela, a veces incluso arcilla para protegerla y atrapar la humedad. Luego lo colocaban en el pozo, lo cubrían con tierra y lo dejaban cocer durante horas, a veces durante la noche. Esta técnica tenía múltiples ventajas. No requería herramientas de metal, conservaba el combustible atrapando el calor y cocinaba los alimentos de manera uniforme y lenta, haciendo que las carnes duras fueran tiernas y los granos duros, digeribles. También era más seguro. En tiempos de conflicto o de secreto, un fuego enterrado emitía humo y luz mucho menos visibles. Pero los hornos de tierra no eran solo herramientas de supervivencia. Eran parte del ritmo comunitario. En muchos pueblos se utilizaban pozos compartidos durante fiestas o grandes reuniones de trabajo, lo que permitía a la gente preparar comida para muchos utilizando un mínimo de combustible. Estos hornos subterráneos se convirtieron en puntos de encuentro donde no solo se cocinaban comidas, sino que se contaban historias, se hacían planes y se fortalecían alianzas. La técnica relacionada de envolver con arcilla, cubriendo la carne o el pescado con arcilla y colocándolo directamente sobre las brasas, ofrecía beneficios similares. A medida que la arcilla se endurecía, sellaba los jugos. Cuando se abría, la cáscara endurecida desprendía la piel y las escamas, dejando atrás un alimento tierno y sabroso que no requería el uso de herramientas modernas. Ambos métodos reflejan una verdad mayor. La gente medieval sabía cómo utilizar lo que les rodeaba. La tierra, las piedras, las hojas y el fuego no eran obstáculos. Eran recursos. Y este tipo de conocimiento no caduca. Hoy en día, los supervivientes, los colonos y las comunidades indígenas de todo el mundo todavía utilizan hornos de tierra. No se requiere poder, solo paciencia, preparación y comprensión primaria. Es un recordatorio de que no se necesita acero inoxidable ni electricidad para preparar una buena comida. A veces solo necesitas una pala y algo de fuego. 3. Refrigeración natural. Antes de que existieran los refrigeradores y los congeladores, evitar que los alimentos se estropearan era uno de los mayores desafíos de supervivencia. Pero la gente medieval tenía métodos ingeniosos de baja tecnología para extender la vida útil de los alimentos usando únicamente la naturaleza. Técnicas que todavía son útiles en la vida fuera de la red y en situaciones de emergencia hoy en día. El primer método fue el simple almacenamiento subterráneo. Los alimentos, especialmente las hortalizas de raíz, los productos lácteos y la carne, se guardaban en sótanos o fosas excavadas revestidas con paja, hojas o arcilla. Debajo de la superficie, la temperatura se mantuvo fresca y constante incluso durante los veranos calurosos.
La humedad se controló con conductos de ventilación o capas de grava, reduciendo el crecimiento de moho y bacterias. Muchas casas medievales tenían sótanos excavados debajo del suelo, a los que se podía acceder mediante trampillas. Estos espacios no solo almacenaban alimentos. Almacenaron el tiempo. Un repollo que se marchitaría en un día sobre la tierra podría durar un mes en la quietud fresca y oscura de la tierra. En los pueblos que no tenían vendedores permanentes, la gente utilizaba vasijas de piedra o arcilla enterradas hasta el cuello, a menudo sombreadas por árboles o paredes. La mantequilla se conservaba envuelta en un paño empapado. Los huevos se sumergían en agua con cal y la leche se podía enfriar en cubos sumergidos en pozos o arroyos, la versión medieval de un frigorífico. Incluso el agua corriente jugó un papel clave. Los arroyos y ríos se utilizaban para mantener refrigerados el vino, la cerveza y los productos lácteos. Las cajas de piedra o las cestas tejidas se sumergían en agua corriente, donde el movimiento constante impedía el crecimiento bacteriano. La conservación no fue solo cuestión de frío. También se trataba del flujo de aire. Los granos, las hierbas y los frutos secos se colgaban en espacios secos y elevados, a menudo cerca de chimeneas o vigas. El aire cálido y seco los curó de forma natural, evitando la acumulación de humedad y la infestación de insectos. Este método funcionó durante meses, a veces años, con nada más que una cuerda y algo de paciencia. Lo que hizo que estos trucos fueran tan efectivos no fue la tecnología, sino una profunda comprensión de los patrones de la naturaleza. La gente medieval observaba la temperatura, el viento, la humedad y la luz no como datos, sino como instinto. Sabían cuándo abrir el sótano, cuándo enterrar, cuándo envolver y cuándo secar. En un estilo de vida moderno, sin apagones ni desconexión de la red, estos mismos principios todavía se aplican. La comida no necesita electricidad. Necesita el entorno adecuado. Y eso es algo que nuestros antepasados dominaron con tierra, agua e intuición. En un mundo cada vez más dependiente de la refrigeración artificial, la refrigeración natural medieval nos recuerda que a veces la supervivencia está a solo unos pocos grados bajo tierra. El acceso al agua potable no estaba garantizado en la Edad Media. Nada de eso. Los arroyos transportaban desechos animales. Los pozos podían contaminarse y los estanques estancados eran caldo de cultivo para enfermedades. Aún así, de alguna manera la gente logró sobrevivir durante siglos. Una de sus mayores herramientas de supervivencia, un sistema de filtración de agua de baja tecnología y muy simple. El concepto era básico pero brillante. Elimine primero las impurezas visibles y luego reduzca el olor y los sedimentos con un proceso de filtración natural. Un método común consistía en verter agua a través de capas de tela, generalmente de lino tejido firmemente. Esto eliminó residuos más grandes, como insectos, algas y suciedad. Pero eso fue solo el comienzo. Para un filtrado más profundo, las comunidades medievales utilizaban capas de arena y carbón, a menudo dentro de un recipiente de cerámica o un canal de madera tallado. El agua se vertía por la parte superior y goteaba lentamente a través de la grava, la arena gruesa, la arena fina y, finalmente, el carbón hecho de madera quemada. Cada capa tenía una función. La grava atrapó piedras y materia vegetal. Sedimento filtrado con arena. El carbón absorbe olores, toxinas y microorganismos. El agua resultante no era estéril según los estándares modernos, pero era mucho más segura que beberla directamente de un río. Y este sistema no requería metal, presión ni combustible. Solo paciencia y gravedad. En las casas más ricas o en los monasterios se utilizaban palanganas de piedra para construir sistemas de filtrado más permanentes donde el agua fluía a través de canales excavados en la roca. La recolección de agua de lluvia también fue clave. Los tejados estaban inclinados para llenar barriles o sifones, a veces revestidos con arcilla o brea para mantenerlos limpios. Incluso el uso de hierbas y cenizas jugó un papel en el tratamiento del agua. Algunas plantas, como el cerval o el tomillo, se sumergían en agua para reducir la carga bacteriana, mientras que la madera y la ceniza podían ayudar a reducir la acidez o eliminar ciertas impurezas. En términos de supervivencia, la brillantez aquí reside en la accesibilidad.
Nada de esto requirió herramientas avanzadas, solo tela, arena, madera y tiempo. Incluso hoy en día se utilizan filtros de arena similares en regiones en desarrollo o zonas de desastre, avalados por organizaciones humanitarias por su eficacia. Es fácil dar por sentado el agua corriente hasta que se acaba. Y cuando así sea, este antiguo conocimiento puede ser la diferencia entre la deshidratación y la seguridad. La próxima vez que veas un arroyo fangoso, recuerda que la supervivencia medieval no era magia. Fue método. 5. Utilizando la grasa como luz y calor. Antes del queroseno, las velas o la electricidad, la luz del fuego tenía que fabricarse desde cero. Y la gente medieval encontró una manera de hacerlo utilizando algo que estaba fácilmente disponible, grasa animal. De hecho, el sebo, convertido en grasa, era una de las herramientas de supervivencia más versátiles de la época, utilizada tanto para la iluminación como para calentarse. El proceso fue sencillo. Después de sacrificar animales, generalmente cerdos, ovejas o ganado, no se desperdiciaba nada. Se recogió la grasa, se calentó lentamente y se coló para eliminar las impurezas. El resultado fue una sustancia espesa y cremosa llamada sebo, que podía verterse en moldes, almacenarse en frascos o moldearse a mano. Para la iluminación se utilizaba sebo para hacer velas y velas de junco. Una mecha, a menudo hecha de juncos secos, lino retorcido o incluso trozos de corteza, se sumergía o incrustaba en la grasa. La llama no ardía tan limpiamente como la cera de abejas, y ciertamente no olía agradable, pero ardía lo suficiente para leer, trabajar o moverse en la oscuridad. Y lo que es más importante, se podría fabricar prácticamente en cualquier hogar sin necesidad de comercio ni monedas. En situaciones de supervivencia, el sebo tenía otro beneficio. Podría comerse. Aunque desagradable, una pequeña cantidad de grasa extraída proporcionaba calorías y energía. Esto hizo que el sebo fuera una especie de ración de emergencia durante largos inviernos, asedios o viajes. La grasa también se utilizaba para alimentar pequeñas lámparas de calor, arcilla o recipientes de metal con una mecha sumergida en grasa. Estos dispositivos calentaban espacios pequeños o cocinaban comidas sencillas. Combinados con una superficie reflectante, como un metal pulido o una pared blanca, podrían iluminar un área sorprendentemente grande. Pero el genio del sebo no acabó ahí. También se utilizaba para impermeabilizar botas y telas, lubricar herramientas, aliviar la piel agrietada y conservar el cuero. Un recurso, docenas de usos. En las comunidades modernas que se preparan para el futuro y que no dependen de la red eléctrica, el sebo aún se respeta como un artículo duradero y de usos múltiples. Se almacena bien, se enciende fácilmente y proporciona una combinación crítica de luz, calor y combustible cuando otras fuentes se agotan. Los campesinos medievales no se conformaban con lo que tenían. Estaban innovando. Convirtieron los desechos de la matanza en combustible para la supervivencia. Y ese tipo de ingenio es tan relevante ahora como lo fue hace 700 años. 6. Señales de incendio y códigos de humo. Mucho antes de las radios, los teléfonos o los walkie-talkies, la gente medieval tenía que confiar en la línea de visión y las llamas para enviar mensajes a grandes distancias. Y en tiempos de guerra, invasión o emergencia, utilizaban un sistema tan antiguo como el fuego mismo, las hogueras de señales. El concepto era simple, pero la ejecución requería precisión, coordinación y sincronización. En puntos estratégicos, cimas de colinas, torres o claros del bosque se hacían fogatas con antelación y se mantenían listas para encender. Cuando se detectaba un peligro, como un ejército enemigo que se acercaba, se encendía el primer fuego. Esa llama, visible a kilómetros de distancia, sería vista por el siguiente puesto avanzado, que entonces encendería su propio fuego, y así sucesivamente. En cuestión de horas, regiones enteras podrían ser alertadas ante amenazas. Los castillos podían preparar defensas, los aldeanos podían evacuar y las milicias podían movilizarse, todo sin una sola palabra hablada. Pero no eran simples llamas aleatorias. Con el tiempo, los sistemas evolucionaron. La cantidad de incendios, el patrón del humo o el tiempo que transcurre entre ellos podrían indicar amenazas específicas.
Un incendio puede significar que se acerca un peligro, pero en rápida sucesión puede significar el uso de la fuerza armada. Un retraso podría implicar dirección o distancia. Esta práctica fue tan efectiva que se mantuvo en uso durante siglos, apareciendo incluso en campañas militares de los siglos XVIII y XIX. Y no se trata solo de Europa. Los pueblos indígenas de todo el mundo, desde África hasta Asia y las Américas, desarrollaron métodos similares con señales de humo codificadas, lo que lo convirtió en una táctica de supervivencia verdaderamente global. Pero la técnica no era solo militar. En comunidades aisladas, el humo se utilizaba para pedir ayuda, marcar límites territoriales o convocar reuniones estacionales. La clave fue la visibilidad, el momento oportuno y la interpretación. Hoy en día, en términos de supervivencia, este antiguo truco sigue siendo increíblemente relevante. Los fuegos de señal se pueden utilizar en rescates en áreas silvestres, en comunidades apartadas o en situaciones de falla de la red eléctrica. Un fuego bien encendido que produce humo negro o blanco puede ser visto por aviones, excursionistas o asentamientos vecinos y puede salvar vidas cuando falla la comunicación. Todo lo que se necesita es un espacio libre, combustible seco y algo que se queme de color verde para formar un humo espeso. Y el conocimiento, por supuesto, el conocimiento que la gente medieval dominaba sin siquiera levantar el teléfono. Cuando no puedes pedir ayuda, la luz puede hablar por ti. Y en la Edad Media sabían exactamente lo que decía. 7. Primeros auxilios a base de hierbas. A falta de hospitales, médicos o productos farmacéuticos, la gente medieval recurrió a lo que siempre había dependido, las plantas. El botiquín de primeros auxilios medieval no estaba hecho de plástico ni de metal. Era un jardín a veces cultivado, a menudo silvestre, y sus ingredientes se transmitían no por prescripción médica, sino por memoria y tradición. Heridas, infecciones, fiebres, dolores, todo tratado con hierbas que muchas personas modernas pasan por alto sin notar. Uno de los más comunes era el liró. Aplicadas directamente sobre las heridas, sus hojas ayudan a detener el sangrado y reducir la inflamación. En una época en la que incluso los cortes más pequeños podían resultar fatales, esta planta solía llevarse en bolsas de recolección o atada en cinturones. Para las infecciones y enfermedades, el ajo era el remedio medieval. Triturado hasta formar una pasta o macerado en vino, actúa como un potente estimulante antimicrobiano e inmunológico. El tomillo y la salvia también se utilizaban en tinturas y tés para tratar problemas respiratorios y dolores de garganta. Especialmente útil durante los largos inviernos en casas con humo. Quemaduras e irritaciones de la piel. La consuelda fue la respuesta. Conocida como tejido óseo, sus raíces se machacaban para formar pus para reducir la hinchazón y promover la curación. El plátano, una maleza común, no el banano, era otro de los favoritos. Sus hojas extraían el veneno de las picaduras de insectos, ampollas e incluso mordeduras de serpientes. Pero quizá la planta más utilizada fue la ortiga. Más allá de su valor nutricional, el té de ortiga se consideraba depurativo, reductor del dolor en las articulaciones, aclarador de la piel y tratamiento de la anemia. Era supervivencia en forma de hoja, alimento, medicina y tónico, todo en uno. Lo que hizo que estos remedios fueran geniales no fueron solo las plantas, sino el sistema de conocimiento. La gente medieval seguía la pista de la luna, las estaciones y el suelo. Sabían cuándo cosechar, cómo secar y qué partes utilizar. Hojas, tallos, raíces, flores. Algunas técnicas incluso incluían encantamientos o rituales religiosos, combinando la curación con la fe. Y aunque la medicina moderna ha reemplazado gran parte de esto con compuestos creados en laboratorio, muchos medicamentos modernos todavía derivan de estas mismas plantas. La aspirina proviene originalmente de la corteza del sauce, la morfina de las amapolas. La penicilina fue descubierta por accidente, pero los herbolarios medievales ya utilizaban hierbas mohosas para tratar heridas. En situaciones de supervivencia, la lógica sigue siendo válida. Sin farmacia, conoce tus plantas. Unas cuantas hojas y el conocimiento adecuado podrían marcar la diferencia entre la curación y la infección. La medicina medieval no era superstición.
Fue observación, prueba y siglos de experiencia vivida. Y hoy, cuando los sistemas fallan, esas mismas hojas podrían salvarte también. La verdad sobre la supervivencia medieval. A menudo miramos la Edad Media con un sentimiento de superioridad. Sin tecnología, sin electricidad, sin medicina moderna. Pero después de estos 7 trucos de supervivencia, tal vez sea hora de preguntarnos, ¿quién está realmente más preparado para sobrevivir sin el sistema? La gente medieval no dependía de cadenas de suministro, dispositivos inteligentes ni pronósticos meteorológicos digitales. Ellos leen el viento. Conocían el suelo. Entendían el lenguaje del fuego, del agua, de las plantas y de la piedra. Cada día era una prueba de ingenio. Y cada hogar era su propia unidad de supervivencia. No tuvieron que regresar a la tierra. Nunca lo abandonaron. Hoy en día, nos enorgullecemos de nuestra innovación. Pero hemos externalizado casi todo lo que nos mantiene vivos. Comida, calor, agua, medicinas, comunicación. Si las luces se apagan durante una semana, la mayoría de la gente no sabría por dónde empezar. Eso es lo que hace que estas técnicas medievales sean tan poderosas. No eran opcionales. Eran vida. Y muchos de ellos siguen funcionando sin cambios para aquellos que deciden aprender. Así que tal vez no se trate de romantizar el pasado. Se trata de respetar el conocimiento que conlleva. Conocimiento que mantuvo a las familias cálidas, alimentadas, curadas y conectadas sin un solo cable o pantalla. Y la pregunta ahora no es si estos trucos siguen siendo relevantes. La verdadera pregunta es, si tuvieras que hacerlo, ¿podrías sobrevivir como lo hicieron ellos?